Entonces, pues bueno, que tienen ahí esa ley, pues evidentemente se la pasan por el forro. El caso Zoila América, que no sé si en su día conocisteis, tiene mucho bombo. Zoila América es la hijastra de Ortega, de Daniel Ortega. Daniel Ortega fue acusado de abusar de ella sexualmente. María Vigil, esta mujer que lleva la revista Envío, estuvo mucho con el tema y bueno, al final el tema se fue diluyendo, Ortega sigue ahí. María Vigil habla del país real y del país legal, que me parece un término muy interesante, ¿no? Porque, bueno, como todo país, una cosa es la realidad y una cosa es el papel y otra cosa es lo que pasa en el día a día. Pero cuando la realidad es tan dura, pues hay una impunidad total, hay un miedo, sí que es verdad que hay un miedo por parte de la población a hablar, ¿no? El caso es que, bueno, pues me imagino que muchos de los que habéis estado en Nicaragua, una de las cosas que me enamoran de Nicaragua es su gente, es que me emociono, parece idiota, perdonadme. Que te viene ahí la gente, a mí me enamora la gente de Nicaragua, ¿no? Porque bueno, pues enseguida quiere hablar, enseguida quiere contarte, están contigo, ¿no? Los que vivieron la revolución la llevan ahí en vena y te quieren transmitir todo lo que vivieron. Pero hay un miedo a hablar sobre la situación, porque es que se juegan mucho, ¿no? Y es una pena porque creo que es un país que se merece la realidad. Cuando yo estuve la otra vez, también hubo un caso que dio la vuelta al mundo, el de la niña Rosa. Esta niña era una niña nicaragüense que se fue con sus padres a Costa Rica a ganarse allí la vida. Muchos nicaragüenses se van a Costa Rica a ganarse la vida y bueno, al final tienen bastante mala fama en Costa Rica. Estuve en Costa Rica también hace unos años y es que hablar de Nicaragua era como hablar del demonio. Les tienen mucha manía. Me imagino que este tema de países fronterizos pues siempre ocurre, ¿no? Pero la verdad es que hablabas con los ticos y son un odio total. El caso es que esta niña se fue con sus padres pues, a ganarse allí la vida, ¿no? Y con 9 años pues quedó embarazada. Su padre, su padrastro, creo recordar, pues la dejó embarazada. Abusaba de ella y bueno, pues hubo toda una polémica porque si abortaba, si no abortaba, niña de 9 años, ¿vale? Si abortaba, si no abortaba. En ese momento sí que pudo regresar a Nicaragua, pero tuvieron que sacar a escondidas de Costa Rica, porque se montó una que no querían que se quise del país, porque en ese momento en Costa Rica las leyes eran de otra manera. Entonces, bueno, me metieron en una camioneta, la niña ahí consiguió llegar a Nicaragua y sí que consiguió abortar, porque en ese momento se podía abortar en Nicaragua. En estos momentos está prohibido cualquier tipo de aborto, ¿vale? Independientemente de la ideología que se quiera tener, que no voy a entrar en eso, estamos hablando de una niña de 9 años que ha sido violada, ¿vale? Entonces, creo que eso hay que tenerlo bastante claro. Ha habido también mucha polémica cuando estuvimos nosotros allí, íbamos a haber hecho varias manifestaciones y varias historias, pero bueno, al final tampoco pudo ser, por un jugador de béisbol nicaragüense. El deporte estrella en Nicaragua es el béisbol, no es el fútbol, ni el rugby, ni nada de esto, no, es el béisbol. Y bueno, pues un jugador de béisbol muy famoso de allí tenía ya varias acusaciones de violaciones y de abusos, y la última que había montado era, pues una niña de 13 años, estaba embarazada, la habían violado, había abusado de ella varias veces, y entonces, bueno, se consiguió a fuerza de paciencia y de constancia que la familia siguiese adelante con el tema y lo llevase a la justicia. Entonces, se dieron los primeros pasos para que se le pudiese juzgar, para que se le pudiese condenar, pero al final, una vez más, hubo un acuerdo económico. A poco dinero que se les diese a esta familia era suficientemente humilde como para necesitar el dinero y sacrificar a una de sus hijas, y ahí quedó el tema, se cerró. Esto pasa, por desgracia, todos los días, ¿no? Se intensificó este tema porque al ser un jugador de béisbol y al ser alguien conocido y al ser alguien popular, pues se pensaba que se podía tratar el tema de otro modo. Al final, ahí quedó, ¿no? Y además se crean unos conflictos muy grandes entre los que apoyan a un lado y los que apoyan a otro, ¿no?
porque se consigue que pues, el jugador de béisbol tenía muchísimo apoyo nacional, y entonces se impone otra vez. También ha habido otro caso, la Guardia Personal de Ortega, también ha habido 5 guardias personales de Ortega, pues también han estado violando de manera reiterativa a una niña que vendía en la calle cercana, pues, cercana donde vive Daniel Ortega. Pues, durante un tiempo pues también estuvieron abusando de ella, y lo mismo, parece ser que a lo mejor uno de ellos, quién sabe. Entonces, tampoco quiero entrar más en este tema porque van a hablar de Amnistía Internacional, pues que, repito, no es tan descarnante y se sabe tan poco. Bueno, la población mica, entre otras cosas, organizada a través del partido, en algunos casos, la religión está muy presente, varias manifestaciones religiosas, ¿no? Ahora veremos. Y bueno, gallo pinto es que lo tenía que poner, porque es que el gallo pinto nicaragüense, sin el gallo pinto, ¿no? Es el plato nacional, ¿no? El arroz con los frijoles, que es el alimento de los nicaragüenses mañana, tarde, noche. Bueno, aquí tenemos los porcentajes de personas en situación de pobreza y de extrema pobreza de Centroamérica, ¿no? Costa Rica, El Salvador, no sé si lo veis. ¿Se ve? ¿No? Sí, no sé si lo veis. Nicaragua solo está superada por Honduras, ¿vale? Tiene un 69,9% de extrema pobreza, eso es gente que vive por menos de $1 al día. Bueno, esta es una casa típica, sobre todo en las zonas rurales, hechas con madera, con sus patatas ahí sacadas. Y bueno, pues tenemos otro modelo que sobre todo son estas son las tablas de las láminas de zinc de las que hablaba antes, ¿no? Que sobre todo son construcciones que se hacen en las zonas periféricas de las grandes ciudades, ¿no? Donde mucha gente pues ha ido emigrando, intentando encontrar una vida mejor, y en casi todos los casos pues no se la encuentra. Bueno, esto nos lo encontramos en Río San Juan. Es que por un lado están los católicos, por otro lado están los evangelistas, sobre todo, ¿no? Católicos y evangelistas, que tienen una lucha brutal, la verdad. Y bueno, pues esto fue curioso, pero está llegando a todos los sitios, sí que es verdad que está llegando a todos los sitios, sobre todo los evangelistas. En mitad de la... Es curioso, en mitad de la selva iba a hacer una... Bueno, yo soy payasa, que creo que soy payasa profesional, de la verdad, y no payasa de... Y una de las actuaciones que iba a hacer en la zona norte de Quinoteca, pues intentando buscar un sitio y demás, pues en la escuelita pequeña, si dentro, si fuera, si donde podían estar mejor los niños, las niñas, no sé qué, se me ocurrió dar la vuelta para ver qué había, a ver si había un sitio un poquito mejor, más plano y demás. Y en mitad de la nada, como puede ser la zona alta de Yanque, donde es una zona cafetalera que la gente vive, como habéis visto, di la vuelta y de repente ves así como la selva, ¿no? Porque fuimos en diciembre y estaba todo súper verde la selva, y eso blanco que sale de los árboles, ¿qué es? Y era, no, la cruz de la iglesia de los evangelistas. Y dices, pero entonces, ¿qué iglesia hay ahí? Tendría que ser enorme, tiene que ser enorme para que suba por encima de los árboles en mitad de la nada. Entonces, bueno, tienen este conflicto, es un verdadero conflicto. El índice de desarrollo humano, bueno, pues tenemos también, tenemos a Noruega y a los australianos ahí los primeritos, y después, pues tenemos ahí, por ejemplo, a Nicaragua en el país 129, ¿no? Y también otros datos del índice, bueno, por ejemplo, a mí me llama bastante la atención de este cuadro la tasa de fecundidad adolescente, que está en un 112,7. Es muy alto, por ejemplo. También me llama la atención, pero positivamente, que la esperanza de vida sea de unos 74 años, ¿no? Podría ser que en un momento dado no ser tan alta, ¿no? Cosas muy atractivas que puede tener